Bien, chicos, buenas tardes. Vamos a dar inicio con los videotutoriales. Vamos a hacer un ejercicio de prueba de hipótesis para la diferencia de medias. Este ejercicio lo voy a subir en la plataforma de Moodle para que lo tengan disponible junto con el link del video en YouTube. Vamos a ver. Dice, en una empresa dedicada a la industria alimenticia se está reformulando un conservador de alimentos. Se tiene un conservador con sorbato de potasio y otro con parabenos. Para medir y comparar su efectividad, se adicionan alimentos en conserva y se mide la concentración de microorganismos en un periodo de 30 días bajo condiciones de laboratorio. Es decir, esta empresa, esta industria se dedica a vender alimentos, fabricar, envasar y vender alimentos. Y está utilizando dos tipos de conservadores. Están haciendo pruebas. El primer conservador es con sorbato de potasio y el segundo conservador es con parabenos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se mide la efectividad de estos conservadores? Se adicionan a los alimentos, obviamente por separado, sorbato contra parabeno, y se deja reposar durante 30 días bajo condiciones de laboratorio. Después de esos 30 días se mide la concentración de unidades formadoras de colonias por metro cúbico. Es decir, esta es la unidad de medición de qué tanto crecimiento han tenido las bacterias en el alimento. ¿Qué es lo que hacen estos conservadores? Bueno, impiden la formación de esas colonias de microorganismos, ¿no? Son los que finalmente, al momento de nosotros ingerir un alimento, nos hacen daño cuando son demasiado grandes esas colonias. Entonces, entre menor sea eh, la cantidad de unidades formadoras de colonias por metro cúbico, pues se puede decir que el conservador es más eficiente. ¿Sí? Cuando son demasiados, cuando el valor de las UFCs es muy grande, pues se puede decir que el conservador no es efectivo. Entonces, esta empresa toma 72 muestras para el conservador de sorbato y 60 más para el conservador de parabenos. Se miden los UFCs después de 30 días y se tiene aquí en esta tabla la cantidad de UFCs con sorbato, que son las 72 muestras, y las 60 muestras con parabenos. Entonces, ¿qué dice? Dice, se quiere probar la hipótesis de que el uso de ambos conservadores produce una concentración de microorganismos diferente. Se emplea un nivel de significancia del 3% y se desea calcular el p-value para la prueba. Se sabe que la medición de las pruebas tiene una distribución normal y al final dice, cuando haya comprobado la hipótesis y solo en caso de que los conservadores sean distintos, puede deducir cuál de los dos conservadores es mejor. Bueno, entonces pues aquí está sencillo, ¿sí? Vamos a abrir una hoja de Excel. Lo que necesitamos hacer es una prueba de hipótesis para la diferencia de medias, pero pues necesitamos los datos. Para empezar, ¿qué datos tenemos? ¿Qué datos nos demuestra? Bueno, estamos haciendo la comparación de dos muestras, ¿okay? De dos poblaciones. Tenemos el número o la cantidad de la muestra para cada una de las poblaciones, que es de 72 para sorbato y 60 para los parabenos. Estas serían las mediciones, estos serían los UFCs, que entre menor sean estos UFCs, es mejor. Entonces, en datos tenemos
que necesitamos comparar dos muestras que ambas tienen una distribución normal, que la muestra uno es de 72 unidades y la muestra 2 es de 60 unidades. ¿Cuál es el objetivo? Comparar la concentración de microorganismos después de 30 días usando ambos conservadores. ¿Cuáles conservadores? Pues el sorbato y el parabeno. Nosotros como prueba de hipótesis o como contraste queremos ver si son diferentes o son iguales. Entonces, eso nos ayuda a determinar la hipótesis. Entonces, ¿qué más necesitamos para determinar la hipótesis? Es precisamente que tenemos una distribución normal, que estamos comparando dos muestras, pero queremos hacer la comparación de la hipótesis nula, que es que ambas muestras son iguales con respecto a la hipótesis alternativa, es que ambas muestras o ambas poblaciones que ambas muestras de las poblaciones son diferentes. O lo que es lo mismo, que queremos probar si x1 menos x2 es igual a 0 o por el contrario, que alguna de las dos sea diferente. Esas serían las hipótesis. Aquí en el ejercicio podemos ver, bueno, y queremos probar que la población 1 sea igual a la población 2. Es decir, formamos la hipótesis nula de que efectivamente la 1 menos la población 2, como son iguales, da 0, da como resultado un 0. Sin embargo, si una es diferente a la otra, pues nos haría un resultado diferente a 0. Nos podría salir negativo o nos podría salir positivo, diferente a 0. Entonces, esta sería la prueba de hipótesis que queremos realizar. De aquí podemos generar el diagrama de distribuciones. Este diagrama nos permite observar las regiones de rechazo y de no rechazo de las hipótesis. Es por eso que es tan importante eh, fabricarlo.
No se preocupen, en el examen van a venir estos diagramas para que los puedan utilizar conforme lo vayan requiriendo y no necesiten estarlos fabricando como lo estoy haciendo en este instante. Entonces, decimos, ¿qué es lo que queremos? Probar la hipótesis de que la población uno menos la población 2 es igual a cero. Eso es lo que queremos probar. ¿Sí? Y vamos a hacer una prueba de hipótesis en donde vamos a necesitar valores críticos. Todavía no sabemos cuál es el estadístico de prueba que vamos a estar utilizando. Solo sabemos que es de diferencia de medias y que pues precisamente lo que queremos probar es cuando mu1 menos mu2 es igual a cero. ¿Sí? Y lo que queremos probar es con respecto a las muestras que estamos obteniendo. Entonces aquí vamos a tener un valor crítico inferior y aquí vamos a tener un valor crítico superior. Y sabemos que dentro de esos valores críticos, pues vamos a necesitar un nivel de confianza y un nivel de significancia que nos va a determinar esos valores precisamente. ¿Y quiénes los van a determinar? Bueno, el nivel de confianza y el nivel de significancia, que esos también son datos. El nivel de confianza y el nivel de significancia, que ya sabemos que el nivel de significancia son precisamente alfa, y en este caso, por ser una prueba bilateral o de dos colas, sería alfa sobre 2. Entonces, ¿qué valor alfa sobre 2? Lo mencionamos acá. Se emplea un nivel de significancia del 3%. Entonces, eso sería parte de los datos necesarios para hacer la prueba de hipótesis. Tenemos un nivel de significancia que es igual al símbolo de alfa, 3%. 3%. Por lo tanto, el nivel de confianza es 1 menos alfa, sería un 97%. Y aquí tendríamos que calcular precisamente, puesto que es de dos colas, ¿cuál es el valor de alfa sobre 2? Que en este caso sería este entre 2.
Aquí este porcentaje nos sale 2 por los decimales. Está redondeando. Entonces ya conocemos el valor de alfa sobre 2 y el nivel de confianza. Aquí sería un 97%. Y aquí sería un 1.5%. Y de este lado también sería un 1.5%. Ahora, estos valores son los que nos van a ayudar a definir estos valores críticos. Todavía no tenemos el estadístico de prueba, pero ya podemos decir que podemos saber cuál es la región de rechazo y de no rechazo de esta prueba de hipótesis. Entonces, para ello vamos a nada más identificarlas. En caso de que caiga el valor calculado mayor al valor crítico, pues vamos a estar rechazando H0. Esta sería la región de rechazo, pero también si adquirimos o el valor calculado cae del lado izquierdo. Esto que está en rojo son las regiones de rechazo. Si cae de este valor crítico para la izquierda, decimos que rechazamos H0. Rechazamos la hipótesis nula. Al igual que si el valor calculado es mayor que el valor crítico superior. Y sin embargo, si caemos aquí, caemos en la región de no rechazar H0. Es decir, aceptar la hipótesis nula. Pero para eso necesitamos calcular los valores críticos inferior y superior. ¿Ok? Entonces, vamos a establecer la regla de decisión. La regla de decisión precisamente es en base a estos valores críticos. Antes que la regla de decisión, necesitamos encontrar el estadístico de prueba. Es decir, cuál valor vamos a estar utilizando para tomar las decisiones. No sabemos si vamos a utilizar una T de student, una Z de normal. Entonces, ¿cómo lo vamos a determinar? Vamos a determinar el estadístico de prueba. ¿Cómo lo determinamos? Bueno, con la información que tenemos aquí y con la información que nos da el ejercicio. Estamos haciendo una prueba de hipótesis de diferencia de medias, con una distribución normal. Tenemos tamaños de muestra de ambas poblaciones, N1 y N2 son mayores que 30. Para N1 es 72 y para N2 es igual a 60. ¿Qué más? No conocemos, se desconoce la varianza de la población, ¿sí? Es decir, no conocemos sigma 1 y sigma 2. Entonces, en nuestra presentación, ahí vienen varios casos, precisamente. El primer caso que estudiamos fue cuando hacíamos una prueba de hipótesis para la diferencia de medias, pero sí conocíamos
los valores de la varianza de las poblaciones, es decir, si conocíamos sigma 1 y sigma 2. Entonces, como no conocemos en el ejercicio los valores de sigma 1 y sigma 2, no podemos utilizar estas fórmulas. ¿Qué sigue? Dice, la prueba de hipótesis, este es otro de los casos. Para la diferencia de medias con sigma 1 y sigma 2 desconocidas, con una muestra grande, es decir, con muestras grandes. Entonces vamos a utilizar este. Este es nuestro estadístico de prueba. ¿Por qué? Dado que tenemos esta información. Entonces ya sabemos qué valor crítico vamos a encontrar aquí. Tanto inferior como superior es un valor de Z. Vamos a encontrar Z crítica inferior y una Z crítica superior. ¿Por qué? Como sabemos, es una prueba bilateral. Queremos saber o encontrar si son iguales o si son diferentes. No nos interesa si uno es mayor que el otro. Eso lo queremos encontrar, por eso hacemos una prueba bilateral. ¿Y cómo sabemos que es Z? Bueno, porque queremos hacer una prueba de diferencia de medias con distribución normal, con muestras grandes, con las varianzas de las poblaciones desconocidas. Por eso utilizamos aquí la desviación estándar de la muestra. Y pues entonces ya sabemos que tenemos que calcular una Z crítica. En este caso, por ser de dos colas, vamos a utilizar una Z de alfa sobre 2. Entonces, a ver si ya podemos establecer una regla de decisión. Como ya sabemos que los valores que tenemos que calcular aquí es con respecto a Z. Y ya sabemos que también vamos a calcular una Z para definir dónde va a caer. Precisamente esta barrita nos va a indicar en dónde estaría cayendo el valor de Z calculada. Ahí. Entonces, ¿cuál sería la regla de decisión con respecto a estos valores críticos? ¿Sí? La regla de decisión es, si esta Z calculada cae de este lado, es decir, si esta Z calculada es menor al valor crítico inferior, es decir, a la Z crítica inferior, vamos a rechazar H0. ¿Sí? Es decir, si el valor calculado es menor que la Z crítica inferior, vamos a rechazar H0. Por otro lado, ¿qué pasaría si el valor de la Z calculada es mayor que el valor de la Z crítica superior? Pues también estaríamos en la necesidad de rechazar H0. ¿Sí? Si cae de aquí para acá, rechazamos H0. Ok, pero ¿qué pasa si cae de aquí a aquí, en este intervalo, en la región de no rechazar? Tendríamos que decir que si es mayor que la Z crítica inferior o menor que la Z crítica superior, estaríamos en la región de no rechazo. Y eso es si la Z calculada cae entre estos dos valores. Entonces vamos a generar la regla de decisión y vamos a decir, si la Z calculada es menor que el valor de la Z crítica inferior, que la Z crítica inferior, o
Si la Z calculada es mayor que la Z crítica superior, o sea, si este valor cae aquí o cae acá, entonces, ¿qué hacemos? Rechazamos H0. Pero por el contrario, si la Z calculada, bueno, ahí va de otra forma. Si la Z crítica inferior es menor o igual a la Z calculada y al mismo tiempo, si la Z calculada es menor o igual a la Z crítica superior, no rechazamos H0. Es decir, si la Z calculada es mayor que la Z crítica inferior, pero menor que la Z crítica superior, no rechazamos H0. A eso se refiere esta regla de decisión. Puesto que ya cubrimos todas las posibles conclusiones de dónde podría caer la Z calculada, pues ahora sí ya podemos realizar los cálculos. Y para iniciar, pues vamos a empezar con las Z críticas. Vamos a calcular la Z crítica inferior y la Z crítica superior. ¿Cómo hacemos eso? Eso está en base a alfa o al nivel de confianza, a este, alfa sobre 2. Y recuerden, las fórmulas para calcularlo es distribución normal, estándar inversa. ¿De qué? De la probabilidad de alfa sobre 2. De la probabilidad de alfa sobre 2 de 1.5. Esto es para la Z inferior. Les voy a recordar aquí que el valor de Z al centro de las distribuciones normales, es decir, a la media, es siempre 0, y que los valores a la izquierda, los valores de Z son negativos y los valores a la derecha de Z son positivos. Entonces, lo que estamos calculando aquí es precisamente esta Z inferior, esta Z crítica inferior, y nos dice que el valor es menos 2.17. Que tiene sentido puesto que está del lado izquierdo de la media de la distribución que estamos analizando. Pero también vamos a calcular una Z crítica superior, que en este caso sería más fácil decir, ok, como estamos analizando una distribución normal, y puesto que la distribución normal tiene la característica de que es simétrica, es decir, tendría el mismo valor de Z aquí que acá, pero positivo. Es decir, tendría este mismo valor, pero positivo. Ese sería nuestra Z superior, pero para que quede un poquito mejor comprendido, bueno, ¿cómo calculamos ese valor de Z? Recuerden, Excel nos calcula el valor de Z dada el área. Este valor de Z de menos 2.17 fue calculado gracias a esta área que está marcada aquí en rojo, que sería el equivalente a este 1.5% que vemos aquí. Y si queremos calcular el valor de Z aquí en este punto, pues Excel lo que hace es, ok, necesitamos entregarle
el área que está dado de aquí hasta acá. Este no, sino esa área. Y esa área, precisamente con este complemento, ¿cuál sería? Sería 1 menos alfa sobre 2. Entonces, sería la distribución normal estándar inversa de 1 menos alfa sobre 2 menos alfa sobre 2. Y ahora sí vemos que son iguales. Aquí marca diferencia porque no tiene la misma cantidad de eh, decimales, pero eso se arregla fácilmente. Ahí está. Este valor es el mismo que este. Lo calculamos con diferentes áreas, puesto que así lo requiere Excel. Entonces, vamos a regresar este valor. Vamos a regresar esta gráfica a como estaba anteriormente. Hasta aquí. Entonces, por eso tenemos un valor negativo y un valor positivo. Esas serían las Z críticas, inferior y superior, que tendríamos que estar comparando en la regla de decisión para decidir qué pasa con la Z calculada. Entonces, ahora sí, vamos a calcular el valor de Z. Pero pues para esto, vean que nos está pidiendo la media de la muestra 1 menos la media de la muestra 2 y la desviación estándar de la muestra 1 y de la muestra 2. Y eso lo tenemos precisamente aquí. No le hemos hecho tratamiento a estos datos para conocer toda esa información. Lo que voy a hacer es copiar toda la información aquí en otra hoja y la pegamos. Y le vamos a dar tratamiento. Aquí es hasta el número 72. Voy a moverlo simple y sencillamente aquí para darle para dejarlo de forma consecutiva. Aquí ya lo tenemos de consecutivo desde el 1 hasta el 72. Esto es para el sorbato. Vamos a dejarlo aquí para el parabén. Parabeno también lo ponemos de forma consecutiva. Solo estoy ordenando los datos con los cuales vamos a trabajar. Entonces, ¿cuál sería la media y la desviación estándar de cada uno? Bueno, pues es fácil de calcular. Aquí lo único que necesitamos es sacar el promedio de la muestra 1 y la desviación estándar de la muestra 1. Pues para eso recurrimos fácilmente a las fórmulas de promedio de aquí a acá. 196.15 y la desviación estándar de la muestra de aquí a acá. ¿Okay? ¿En qué unidades están? UFCs por metro cúbico. ¿Y qué eran las UFCs? Las UFCs son unidades formadoras de colonias por metro cúbico. ¿Ok? Y pues es lo mismo para la muestra 2 y la desviación 2. Aquí, esto, voy a hacerlo de nuevo, voy a borrar las fórmulas. Aquí tengo que calcular el promedio de estos valores y la desviación estándar de estos mismos valores. Y aquí tenemos, ¿no? De forma rápida y sencilla, pues así comparándolos rápidamente,
pues vemos que aquí con el parabeno hubo un menor crecimiento de microorganismos, una menor concentración. Entonces, vamos a ver efectivamente si eso es cierto. Entonces, pues ya tenemos los datos. Aquí ya tenemos los datos de X1, de X2. Ya sabemos que esta es la media y esta es la desviación estándar. Esta es la media de la población o de la muestra 2 con su desviación estándar. Entonces ya podemos calcular esto. Sería la media de la muestra 1 menos la media de la muestra 2 menos 0. ¿Por qué 0? Aquí lo que queremos es precisamente decir que mu1 menos mu2 es igual a 0. ¿Sí? Por eso le ponemos un 0. Y esto entre la raíz cuadrada. Vamos a ver. Aquí es una suma de cocientes, entonces vamos a abrir paréntesis. La desviación 1 al cuadrado, la desviación 1 al cuadrado, o lo que es lo mismo, la varianza. Eso entre N1. ¿Cuánto es N1? 72 unidades. Ahí está el primer cociente. Entonces, lo dejamos entre paréntesis. Más el segundo cociente, que sería la desviación estándar de la muestra 2 o S2 cuadrado entre N2, que sabemos que es 60. Lo cerramos, esa parte, ese cociente, cerramos la raíz y cerramos todo el cociente principal. Y tenemos un resultado de 7.51. Esto es la Z calculada. Entonces, con esto ya sabemos dónde cae el valor de Z para esta diferencia de medias. Entonces, si en este punto, aquí, en esta barrita, nos marcan menos 2.17, esta barrita nos marca un Z igual a 0, esta barrita nos marca un 2.17, esta barrita que es la Z calculada nos debería marcar el 7.5. Que ese 7.5 pues realmente es muy grande, caería por acá. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un valor de Z calculada de 7.511. Ya sabemos dónde caemos, en la región de rechazo. Ya sabemos que tenemos que rechazar H0. Y ya sabemos que obviamente la muestra 1 es diferente a la muestra 2, lo que significaría que el uso de conservadores sí es distinto. Cuando utilizamos el sorbato a que cuando utilizamos el parabeno, son diferentes. Bueno, entonces ya con eso podemos tomar una decisión.
Y decimos, como la z calculada, que es igual a la z calculada a 7.511, es mayor que la z crítica superior, que es igual a esta z crítica superior. Aquí está el valor, 2.17, 2.17. ¿Qué decimos? Aquí. ¿Qué pasaba si la z calculada era mayor que la z crítica superior? Que rechazamos H0. Por lo tanto, rechazamos H0. Y podemos hacer una conclusión. Como z calculada es mayor que la z crítica superior, rechazamos H0 y decimos con un nivel de confianza. Esto es nivel de confianza del 97% que, a ver, vamos aquí en la hipótesis. Ambas muestras de las poblaciones son diferentes. Las muestras de las dos poblaciones son diferentes. Es decir, que usar sorbato y parabeno ofrecen concentraciones de microorganismos diferentes. Uy, uy, uy. Aquí se me borró lo que estaba escribiendo. A ver. Como Z calculada fue mayor que la Z crítica superior, rechazamos H0 y decimos que con un nivel de confianza del 97%, que usar sorbato y parabeno ofrecen concentraciones de microorganismos diferentes. Ahí está. Esto. ¿Ok? Pero ¿qué más dice el ejercicio? Dice, debemos calcular el p-value de la prueba. Y para el p-value tenemos sus propias decisiones, sus propias reglas de decisión. ¿Sí? Cuando el p-value adquiere valores de entre 0 y 1, se puede expresar en porcentaje. Dice, una prueba de hipótesis de p-value está asociada directamente
valor de significancia o error tipo 1. ¿Cómo vamos a calcular? Aquí está cómo lo vamos a calcular, el valor de pi-value. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular el pi-value. Aquí está. Vamos a utilizar la fórmula de 2 veces la distribución normal estándar de Z. ¿De cuál Z? De la Z calculada. Aquí tenemos la Z calculada. Es igual a 7.Kimson. ¿Ok? Pero a ver, vamos a definir. Vamos a recordar cómo funciona Excel. Este va a ser el valor de Z calculada. ¿Sí? ¿Y qué es lo que estamos pidiéndole con el pi-value? Es que nos calcule la probabilidad que hay de aquí para acá. Es decir, si esto estuviera más grande, si este estuviera más grande, le pediríamos que nos calculara esa probabilidad. ¿Ok? De aquí para acá. Pero recuerden qué es lo que hace Excel. Lo que hace Excel es que nos calcula el área que está a la izquierda. Entonces tendríamos que el área que nos entregue Excel, restársela a 1. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular el pi-value. Lo vamos a calcular utilizando esta fórmula. 2 veces la distribución normal estándar de Z. ¿Cuál Z? La Z calculada. Pero recuerden eso que les había comentado. Nos va a entregar el área que está a la derecha, que es precisamente 1. Entonces, lo que queremos que nos entregue es el área que está a la izquierda, que sería 1 menos, perdón, aquí nos está entregando el área que está a la derecha. ¿Ok? Toda esta área, de aquí hasta acá, nos dice que 1 porque precisamente el pi-value es muy pequeño. Toda esta área nos estaría entregando desde aquí, toda esta área, toda, hasta aquí. Nos dice que es 1. Entonces, el área que nos deja de aquí para acá es muy pequeña. Esto es porque estamos utilizando las dos colas de la distribución. Entonces, a ese valor le restamos un 0. Ahí está. Este valor es muy pequeño. ¿Ok? Y puesto que lo estamos pidiendo de dos colas, este valor lo tenemos que multiplicar por 2, que es lo que aparece este 2 que está aquí. ¿Ok? 2 por
Ahí está. Ese sería nuestro p-value. Sería 2 por 1 menos eso. Uy, perdón, aquí ya puse la fórmula. Y ahí vemos cómo la obtuvimos. ¿Sí? Si nos hubiera dado un valor negativo, si este valor hubiera aparecido acá, lo tendríamos que calcular de otra forma. ¿Sí? Lo calcularíamos directamente. Es decir, sin el 1 menos. Y este fuera negativo. Vamos a ponerlo. Menos este. Ahí está. Si este fuera negativo, es decir, si hubiera aparecido aquí el valor de z, si hubiera aparecido de este lado y fuera este mismo, pero negativo, pues ahí no habría necesidad de hacer ese 1 menos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir este p-value? Recuerden, hay una regla de decisión para el p-value, que es precisamente si el p-value es menor, igual al 0, es menor a 0.05, se rechaza H0. Pero si el p-value es mayor o igual a 0.05, no se rechaza H0. Y aquí como el p-value es muy cercano a 0, de hecho por eso nos daba, si le quitamos este 1 menos, le quitamos este valor, nos daba un valor muy cercano a 1. Es decir, vamos a ver, ahí está. Es por este valor muy cercano a 1 que aparece de esa forma. Vamos a pintarlo. Está. ¿Ok? A esta fórmula le tenemos que hacer esa adecuación cuando estamos hablando de dos colas. Esta. Dependiendo de qué lado haya salido, si es del lado izquierdo o el lado derecho. Entonces, aquí que salió el p-value es 5.83 por 10 a la menos 14. Es decir, es un valor muy pequeño. El p-value es menor que 0.05, entonces se rechaza H0, llegamos a la misma conclusión y podemos decir lo mismo. ¿Ok? Eso es lo que nos ofrece el p-value. Es simplemente el p-value nos ofrece el área. El área detrás de la curva de donde calculamos el valor del parámetro que estamos utilizando como estadístico de prueba, en este caso el Z. ¿Ok? Muy bien. Aparte de eso, el ejercicio nos pregunta, cuando haya comprobado la hipótesis y solo en caso de que los conservadores sean distintos, puede deducir cuál de los dos conservadores es mejor. Es decir, entre uno y otro, entre el conservador de sorbato y el conservador de parabeno, ¿cuál es mejor? Este valor lo obtuvimos
de ser x1 menos x2 y salió positivo, ¿sí? Eso quiere decir que x1 es mayor que x2. Este es mayor que este, por eso nos salió un valor positivo. Si este fuera menor que este, aquí nos saldría un negativo. Entonces, como x1 menos x2 da un valor positivo, se dice o podemos deducir que x1 es mayor que x2. Por lo tanto, x1 ofrece una mayor concentración de microorganismos, en los alimentos. Y si ofrece una mayor concentración, obviamente es peor ese conservador. ¿Qué necesitamos para que sea bueno el conservador? Bueno, que nos ofrezca una menor concentración de organismos. Entonces, x2 ofrece una menor concentración de microorganismos. Por lo tanto, x2 es mejor conservador de alimentos que x1. Es decir, si utilizamos el parabeno, el conservador usando parabeno, es mejor conservador de alimentos que usando el sorbato. Aquí está la pregunta final. Ok, espero que les haya quedado un poquito más claro sobre las pruebas de hipótesis. Voy a subir el video a la plataforma y cualquier duda, estoy a sus órdenes. Nos vemos.